paso, piano, como todo se hace aquí, pues fue creciendo, digamos, y convertirse hasta ahora, casi una realidad ya. Bueno, pues para mí personalmente un proyecto muy ilusionante, ¿no? Y para la prisión supongo que también, claro, si no, no apostarían por ello, está claro. Hombre, nosotros nos gusta, aunque aquí le llaman taller de radio, los que estamos aquí nos gusta llamarle emisora. Modesta, muy modesta, pero emisora. Ahora mismo estamos 5 personas de modo permanente y otras 2 que se incorporarán en breve un poco más de forma esporádica. Hombre, ahora estamos preparando un programa matinal que ocupará la franja de la mañana desde las 10 hasta la 1. Digamos que es un poco lo que pretendemos afianzar y luego poco a poco se irán incorporando más programas, sobre todo en la franja de la tarde, desde las 4:30 hasta las 6:30 o 7. Alegría, tristeza, pasión, esperanza y una forma de vivir en prisión. Hombre, yo no te puedo contestar por ellos, puedo darte yo les veo contentos cada mañana cuando venimos y bueno, pues estamos preparando el programa, veo ilusión, veo gente feliz y aquí dentro es algo más ya de lo que uno pueda esperar quizá, ¿no? Ver gente feliz y ver haciendo algo que les gusta, pues entiendo que es algo bonito para ellos. Yo lo veo así en mí y veo la misma cara de felicidad en ellos, supongo que será lo mismo. Hombre, yo diría que muchísimo, pero a lo mejor no soy objetivo en eso. Son mis compañeros, grandes amigos, todos ellos. Yo creo que sí, que hay un gran talento y en breve lo vamos a demostrar. Hombre, te proporciona una gran satisfacción, te va de estar en un centro penitenciario y es una gran experiencia, contribuye a tu formación personal y finalmente una gran experiencia. Bueno, en principio una experiencia única, ya que me permite ver cómo se hace radio realmente en realidad, ¿no? Bueno, esto de realmente en realidad queda bastante mal, pero bueno, aparte de ocupar mi tiempo aquí en la prisión, pues eso, una satisfacción. Por mucho que rememos los internos, si no rema también la dirección, y en este caso la dirección también entusiasma el proyecto, están muy comprometidos con él y bueno, pues parece que remando todos en la misma dirección va hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que nos congratula. Mucho trabajo. Todos los días a trabajar, estresado con las noticias, mucho trabajo. Pero es bueno que puedas transmitir una energía a los tus compañeros de la cárcel y dar tu opinión, y es una experiencia única. Me está a molar mogollón, como digan mis compañeros. Está muy bien. Esto es Agareso Radio, introducido en este estudio de Radio Alama, donde, como se sabe, se produce, se gestiona y además se genera este estado de tertulia para todo el universo virtual. Mentes facultadas, medios técnicos casi ajustados y por supuesto nuestros tertulianos y tertulianas de rigor. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas. Muy buenas tardes. A Radio te dice bienvenida en nuestro estudio. Sí, aparte. Esperamos que estamos bien, ajustados a tus sí, a mis necesidades. Sí, perfectamente. Cada vez más, además. Nosotros podemos todo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Más libres. Sí, en ahora este mismo que estamos aquí, sí. Más libres, ¿no? Damián también nos acompaña, otra de las voces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien. Y nos acompaña Yasmín. ¿Qué tal, Yasmín? Muy bien, buenas. Y Ravik, un clásico dentro de Agareso Radio. ¿Qué tal, Ravik? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.